Ok, pues yo realmente empecé muy pequeño a este tipo de diseño o dibujo. Me empezó a llamar mucho la atención el cómo ver compañeros, amigos más grandes de la infancia empezaron a desarrollar dibujos animados, cosas que a mí me llamaban mucho la atención para esa época. Entonces realmente era algo que yo también quería hacer. Entonces empecé a tratar de imitarlos y me di cuenta que se me facilitaba demasiado el poder soltar la mano, empezar a diseñar y realmente fue un tiempo en el que fui creciendo a poderme imaginar cosas y empezar a trazarlas, a dibujarlas. No, realmente en todo este proceso de mi niñez fui creciendo con el dibujo, ¿no? Tenía yo mucha influencia de parte de familiares que habían incursado en este tipo de cuestiones de la arquitectura. Entrando yo a un poquito más en cuestiones de grados escolares más altos, fui incursionando en, por ejemplo, en clases de dibujo técnico, ¿no? En clases de diseño gráfico, en cosas que me encaminaban un poquito más a donde yo quería llegar. Ya era una cuestión más importante, por decirlo así, de que fue la preparatoria. Fue donde me desarrollé completamente, como entrando a grupos de proyectos arquitectónicos, de resolver estructuras. Entonces realmente fue un proceso muy largo en el que siempre estuve metido en el dibujo y donde más personas allegadas a mí pudieron colaborar como que en ese proceso y para mi desarrollo fue, bueno, muy excepcional. Desde muy pequeño tenía yo el sueño de poder estar en una instancia como esta, de poder desarrollarme yo ya como lo venía llevando hace muchos años. Mi principal motivo al llegar aquí era tratar de competir con las personas que ya diseñaban aquí, que tal vez tenían un poquito más de educación en esta cuestión de la mano y fue lo que me pasó, ¿no? Fue en muchas instancias el ver proyectos que me llamaban mucho la atención, que tal vez yo no podía desarrollar en ese momento y había mucha frustración en ese momento ya que yo no tenía la idea de cómo poder desarrollar un proyecto de tal magnitud, ¿no? Pero realmente como fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que realmente esto era lo mío. Básicamente empecé yo a desarrollarme más en cuanto a las clases de taller de diseño. Se me fue dando esa facilidad de poder diseñar y proyectar las cosas que yo me imaginaba. Tuve algunos tropiezos como todos, ¿no? Pero realmente fue más para aprendizaje que para mal, ¿no? En los semestres posteriores me tuve que enfrentar a maestros que yo no conocía, de los cuales de muchos me llevo muchísimo aprendizaje y realmente ellos me enseñaron muchas cosas que yo al principio tal vez no tenía, como el poder proyectar algún tipo de vivienda que sea funcional, que luzca y que al cliente le satisfaga. Mira, yo de primera instancia tomo la carrera no como tal, como una carrera, ¿no? Yo la tomo más bien como una pasión. Entonces, esto me ha servido mucho para poder desarrollarme tanto personalmente como profesionalmente. Yo en mis tiempos libres trato de proyectar mis ideas, de diseñar en cuanto a todo este tipo de cuestiones, estructural, funcional, etcétera. Y me gusta mucho mostrar mi trabajo, ¿no? Realmente no es algo en lo que yo me quede, sino me gusta mucho exponerlo. Y eso me ha servido para muchas instancias, ¿no? Desde contactos que me han pedido que trabaje yo para ellos. Y realmente es una satisfacción para mí poder terminar con esto, ¿no? Hace poco me contactó una constructora, un despacho de arquitectos en el cual estoy laborando ahorita. Entonces realmente entre el tiempo de la universidad y el tiempo del despacho busco yo un equilibrio entre las dos, en las cuales pueda dar mi 100% en cada una de área, que es totalmente diferente, ¿no? Un poquito más en lo profesional, diseñando y supervisando, y en cuestión de la universidad, no dejando proyectos a medias, ¿no? Cumplir con mis materias y bueno, realmente yo creo que proponiéndote cosas como de este tipo se puede, o sea, hay que buscar tiempos porque hay tiempo para todo, hay tiempo para salir, para ir a cenar, etcétera. Pero realmente mi enfoque principal es como mantener este equilibrio entre las dos áreas, que yo creo que es lo que me ha dado un poquito de más experiencia, por decirlo así, en lo que yo puedo aplicar aquí en la universidad, lo puedo aplicar en el despacho y en el despacho
al revés, ¿no?